de enseñanza bíblica. Vamos a orar para arrancar y poner todo esto en manos del Señor. Nosotros venimos delante, amado Dios, de venir a este lugar, Señor Santo, en este Señor, y te bendecimos todo nuestro ser, nuestro entendimiento, Señor, y también colocamos en tus manos en consagración, Señor, las familias, Señor, las congregaciones, los siervos tuyos, Señor, a los jóvenes, a los ancianos, Señor, a todos nosotros, Dios, el tejido espiritual, Señor, al que tú nos has asignado. Nosotros lo consagramos delante de ti, Señor, y pedimos en esta hora que tu presencia, Señor, que tu unción y tu poder, Señor, se esparzan, Señor, haya una dispensación, se suministren, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y tu palabra, Señor, que es nuestro alimento, que es el pan del cielo, Señor, el pan de vida. Nosotros te pedimos que la suministres, Dios, que nos otorgues un platillo, nos otorgues, Señor, una vianda especial, Señor, en esta tarde, que sea provechosa para nuestro espíritu, que sea provechosa para nuestra alma, que sea provechosa, Señor Santo, para nuestro crecimiento espiritual, para el establecimiento de la salvación, para la integridad de nuestra salud espiritual, Señor, en Cristo Jesús te lo pedimos. Señor, caminando contigo, Señor, ascendiendo progresivamente por los caminos de la verdad, por el camino de la verdad a través de tu palabra, Señor, para que nosotros la recibamos, Señor, para que quede grabada allí en los corazones, Señor, y allí en los corazones, Señor, produzca un fruto rebosante y abundante para la gloria tuya y para tu alabanza, Señor. Consagramos este tiempo en el poderoso nombre de Jesús, pidiendo, Señor maravilloso, que rinda un fruto provechoso, Señor, que rinda un fruto a Dios abundante, que rinda un fruto, Señor, notorio, para que también nosotros, amado Dios, podamos, Rey de la Gloria, ser instrumentos de bendición, Señor, y árboles anhelables y fructíferos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, y que el fruto que se brinde, Señor, el resultado, Señor, de esto sea Señor, un crecimiento, una fructificación al 30 por uno, al 60 por uno, por uno, para tu para tu oración. O en esta hora, en el nombre de Jesús, y que solamente la gracia que nosotros recibamos y todo lo que es tuyo, todo producto del error, de la confusión, de hacerlo de todos, nos lo damos y lo echamos al nombre de Jesús, para la gloria tuya y tu alabanza, Señor. Gracias, Dios, en nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos amados, buenas noches a todos. Dios les bendiga. Iniciamos un nuevo tiempo de enseñanza bíblica del día viernes. Nosotros hemos estado impartiendo la palabra en estas últimas semanas, hablando al respecto del carácter de los hombres de los últimos días, conforme a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Como ya lo hemos dicho, hablamos de hombres amadores de sí mismos y hombres que aman más los deleites. Hombres amadores de sí mismos y hombres que aman más los deleites que las cosas de Dios, que están inmersos, que crecen, que se movilizan, que están instalados dentro de las congregaciones, dentro de los lugares de reunión. Entonces, ese es el contexto de estos hombres, y hemos estado mirando varios puntos, las características las hemos estado desmenuzando una por una, y la semana pasada estuvimos hablando acerca de los hombres vanagloriosos. Si usted quiere aprender o repasar, o si no ha visto la enseñanza, esa enseñanza está allí puesta, colgada en la transmisión, en la página de Facebook de la página de Facebook de la iglesia.
Y más sin embargo, yo voy a procurar, a mí me gustaría mucho, hermano, que usted pueda hacerse a la cuenta de Telegram. Telegram es una aplicación similar a WhatsApp, pero tiene una ventaja Telegram. Y es que archivos o videos de cierta cantidad de tiempo o de ciertas características se pueden compartir, cosa que en WhatsApp no se puede. WhatsApp, después de cierto tiempo, usted no puede compartir videos, pero en Telegram sí se puede hacer. Entonces, si usted no tiene Telegram, Telegram es el loguito de que Telegram es como un circulito azul con un avión de papel blanco. Usted baja la aplicación y si usted está dentro de mis contactos, ya me doy cuenta que usted está allí. Yo puedo compartirle sin ningún problema ya una edición más especial de las enseñanzas y de las predicaciones de los viernes. Hablábamos hace 8 días acerca de las personas vanagloriosas. Ese era el siguiente punto al que acudía el apóstol Pablo en el versículo 3. Y consecuentemente a vanagloriosos está entonces los soberbios. O la característica de estos hombres de los últimos tiempos es la soberbia. Amén. ¿Y qué es la soberbia? ¿Qué es la soberbia? Según el diccionario, la soberbia es un sentimiento de superioridad que lleva a una persona a considerarse por encima de los demás, manifestándose a través de la arrogancia, el desprecio y la necesidad de imponer siempre su voluntad. Amén. Vuelvo y repito, la soberbia es un sentimiento de superioridad que lleva a una persona a considerarse por encima de los demás, manifestándose a través de la arrogancia, el desprecio y la necesidad de imponer siempre su voluntad. Pero miramos que la soberbia tiene unos ingredientes específicos que podemos llamarlos sinónimos o los componentes mismos de lo que es la soberbia. Entonces el primero de ellos, mi hermano amado, vamos a darnos cuenta que se llama la arrogancia. Entonces, según el diccionario, ¿qué será la arrogancia? ¿Qué será la arrogancia? Dice el diccionario, la arrogancia es una actitud de superioridad y vanidad excesiva donde una persona se cree mejor o más valiosa que las demás. Entonces, volvamos al punto de la soberbia. Entonces, la soberbia es un sentimiento de superioridad que lleva a una persona a considerarse por encima de las demás. La arrogancia es una actitud de superioridad y vanidad excesiva, pues, donde una persona se cree mejor o más valiosa que los demás. La palabra de Dios nos enseña, hermano, acerca de la humildad. Cuando usted estudia acerca de la humildad, usted puede identificarse con uno de los versículos del capítulo 5 de Mateo, que dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Cuando usted estudia el significado del idioma original, se va a dar cuenta que el pobre de espíritu es aquel que Dios llama también en la palabra el humilde, ¿sí? La humildad, el que se ejercita en la humildad. ¿Qué es un pobre de espíritu? El que no se cree superior a los demás, el que no actúa con vanidad excesiva, el que no actúa con soberbia. La humildad entonces es el antónimo de la humildad. La humildad entonces va acompañada de lo que el Señor Jesús dice. Siempre veamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Y quiero aquí hacer una claridad. Dios conoce la altura que nosotros podamos tener o la envergadura que nosotros podamos tener en cualquier aspecto de nuestra vida. Si sabemos más que otros, o si otros saben más que yo, o si una persona es más capaz que yo, o soy yo más capaz que otra. Sí, usted puede, por ejemplo, descollar en ciertas áreas de la vida, pero puede ser
usted tener un perfil más bajo que otras personas en otros aspectos de la vida. A lo que lleva la palabra, hermano, en el ejercicio de la humildad es, a pesar de sus facultades, de sus virtudes, de su conocimiento, de su estudio, de sus logros, de sus alcances, de su sabiduría, usted siempre, a pesar de esas cosas, de las riquezas intelectuales que usted pueda ir adquiriendo, de las cosas que usted haya logrado por su esfuerzo, siempre la convocatoria del Señor es: créase inferior a los demás. Créase inferior a los demás. Y esto también tiene mucho que ver con lo que la palabra dice acerca de poner la otra mejilla. ¿Sí? ¿Sí? No se crea, no saque a relucir sus títulos, no saque a relucir sus logros, sino que tenga la gallardía de ser menor que los demás o de actuar menor que los demás. Que a la larga el que reconoce, el que sabe cuáles son sus tesoros, el que sabe, el que sabe cuál es la cuantificación verdadera de lo que es su vida, es Dios. ¿Correcto? Y también la palabra dice, y lo enlazamos con esto, que tengamos paz. En cuanto dependa de nosotros, tengamos paz con todos los hombres. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto para Dios como para los hombres, la soberbia, la arrogancia es algo que es despreciable. La soberbia delante de los ojos de Dios y también la soberbia delante de los ojos de los hombres es despreciable. ¿Correcto? Entonces la persona actúa con arrogancia, con desprecio. Claro, el sentimiento de superioridad es la exaltación de mi propio ser a expensas de la observación de inferioridad en el otro. Yo me creo superior a los demás. Y no solamente eso, sino que actúo, me encargo de dejar sentado en el interactuar con los demás que así sea. Al punto de, si es necesario, voy a someter a los demás, me voy a imponer ante los demás, voy a tratar de pisotear a los demás. La arrogancia es una actitud que contrasta con la humildad. La humildad es yo me creo menor que los demás. La humildad es me importa solamente lo que Dios piense de mí. Me importa solamente satisfacer el concepto de Dios. ¿Correcto? Entre más logro, entre más alcanzo, menos me creo. Entre más objetivos, desarrollo, éxito, más bajo perfil adquiero. Eso se llama humildad. El contraste es la soberbia. Y ya pasando al plano bíblico, hermano, entonces, la persona soberbia es alguien que se siente infinitamente superior a los demás. O sea, no es simplemente que considere un escalón o dos escalones, un pequeño grado o un grado mayor a los demás, sino que empieza a construir, empieza a edificar toda una parafernalia que lo lleva a creer que no es solamente una diferencia, sino que es una diferencia abismal. Por eso se utiliza la palabra infinitamente, o sea, es muy superior a los demás. Y aquí vamos a empezar a destacar una diferencia con el que vimos hace 8 días, que fue el vanaglorioso. El vanaglorioso, lo que más resalta el vanaglorioso es que utilizamos la palabra fanfarrón, o una persona que presume que es algo que no es, o exagera realmente lo que es. ¿Sí? La persona vanagloriosa, su gran falta está enfocada en que se presume, pero la persona en el fondo sabe que no lo es. ¿Sí? Él construye una fama, construye una reputación basado en falsedades, en exageraciones, basado en cortinas de humo, como llaman. Y en cambio, ¿sí? En cambio, la persona soberbia realmente está puesto en el lugar de que marcadamente cree que está por encima de todos los demás.
no solamente lo presume, sino que la persona lo cree que sus condiciones, sus facultades, sus virtudes, sus características, sus capacidades están muy por encima de los demás. Y comienza la persona, como se dice coloquialmente, a mirar por encima del hombro. Menosprecia el valor de los demás, menosprecia los sentimientos de los demás y su comportamiento atenta directamente contra la dignidad de los que lo rodean. Y hay una cosa importante. La persona en esa situación comienza a inflarse tanto o a ensoberberse tanto que incluso comienza a cuestionar que ciertas reglas no son aplicables para él. O sea, está tan capacitado, tan sobrado de los demás que ya habrá incluso cosas, reglas, ordenamientos que no son que considera que no son para él. ¿Sí? Y además de eso, por la construcción de esa calificación, de esa autocalificación tan alta que tiene del mismo, procura que los demás tengan que servirle y admirarle. O sea, es una persona que se cree mejor que los demás, es una persona que actúa con arrogancia, es una persona que comienza a creer que incluso normas mismas o principios mismos ya no son aplicables a él, y además su comportamiento, toda su actitud va dirigida a que se le preste un servicio permanente a él y a una admiración permanente a él. Y quiero dar un ejemplo acá de lo que puede pasar dentro del cuerpo de Cristo. Repito, estas calificaciones las estamos haciendo en cuanto a dinámicas que ocurren dentro de la propia iglesia cristiana o del cuerpo de Cristo. La palabra del Señor dice que nosotros no nos sintamos contentos, no nos alegremos de el uso. O sea, no nos alegremos tanto del uso, de los talentos, del llamado, ¿sí? Sino que nuestra alegría, nuestro enfoque debe estar puesto en que nosotros tengamos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. ¿Qué quiere decir el Señor acá? Si bien el Señor nos da talentos, capacidades, llamados, ministerios, Dios nos da esas cosas, lugares de eminencia, que se logran por medio de la prueba del siervo, la prueba del obrero. Si bien Dios nos puede dar estas cosas y nos ejercitamos en estas cosas y en estas cosas podamos ver el poder de Dios, Dios dice que nosotros tengamos un enfoque especial, que nuestra alegría, que nuestras dinámicas deben estar enfocadas a que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra principal prioridad es que nuestra salvación esté vigente, que nuestro estado de gracia con Dios esté vigente, que Dios esté contento con nosotros. ¿Cómo está Dios contento con nosotros? Porque guardamos sus mandamientos, porque somos humildes, porque hacemos caso, porque nos mantenemos en salvación, nos mantenemos en coinonía, en armonía, en sincronización con Dios. Eso dice la palabra del Señor. El soberbio comienza a atentar contra estas cosas, comienza a crear un imperio propio por encima de los demás, por encima de los que lo rodean, al punto de imponer voluntades, al punto de pisotear a los demás, atentando contra la dignidad, especialmente contra la dignidad de los que lo rodean. La palabra que se utiliza para los soberbios en el hebreo, en el griego, que fue el idioma en el que se escribió esta carta de Pablo a Timoteo, el griego, que se utiliza allí es hiperefanos. Repito, hiperefanos.
Y en el estudio que hicimos, voy a deletrearla. Hyperephanos. El estudio que hemos hecho nos dice que esta es una de las palabras más fuertes y gráficas del Nuevo Testamento para describir el orgullo. O sea, esta es la palabra más marcada, más acentuada, más resaltada que se utiliza para hablar acerca del orgullo. ¿Correcto? Porque el soberbio, evidentemente, es alguien que actúa con mucho orgullo, con un nulo componente de humildad. Y está compuesta esta palabra de dos raíces. Hiper, que usted puede relacionarla porque hiper significa por encima de, sobre o más allá. Hay palabras que tienen ese hiperactivo, hipermercado. O sea, habla de por encima de todo, más grande de todo, más allá de todo, sobre todo. Significa esto. Y la segunda raíz es la phainomai o phainomai. Esta segunda raíz dice, significa mostrarse, aparecer o brillar. ¿Correcto? Por lo tanto, la traducción etimológica exacta de hiperefanos es alguien que se muestra por encima de los demás. Alguien que se muestra por encima de los demás. O el que se eleva a sí mismo sobre el resto. Esa es la persona soberbia. Con exceso de orgullo. El matiz que le da el griego al pasaje, al pasaje, para los griegos, el hiperefanos era el colmo del orgullo. O sea, cuando se habla de, cuando usted utiliza en el significado original o cuando usted utiliza el hiperefanos para hablar del soberbio, estamos hablando del soberbio en extremo orgulloso, que como lo decía al comienzo de la enseñanza, termina siendo insoportable. O sea, es tan orgulloso, tan prepotente, tan arrogante, tan efervescente la persona que evidentemente produce el malestar de Dios, porque la palabra de Dios dice que el humilde lo tiene Dios cerca, el orgulloso, el soberbio lo tiene Dios lejos, lo aborrece Dios. Entonces produce el aborrecimiento de Dios, pero también es tan orgullosa la persona que produce la repulsión de sus cercanos, de las personas que lo rodean, de las personas que están alrededor de él. ¿Sí? Entonces una persona que produce desprecio por su actitud extremadamente orgullosa, es el colmo del orgullo. El hiperefanos es el culmen, es la exponencia más alta del orgullo y de la soberbia. Dice, mientras que el vanaglorioso o el alazón, como lo mirábamos hace 8 días, es un fanfarrón, es un charlatán, es una persona habladora que busca el aplauso, el reconocimiento de los hombres. El hiperefanos o el soberbio de orgullo extremo no necesita el aplauso, no busca el aplauso, no busca el reconocimiento, no busca el ruido externo o inmediato alrededor de él. No. La persona orgullosa, soberbia, con esta extremidad de orgullo, es una persona que actúa con crapulencia, con mente fría, con infladez, y es una persona de extrema altivez. ¿Sí? Esa es la actitud de la persona que hincha su pecho. Más bien, cuando usted hace la relación entre el vanaglorioso disfruta del aplauso, del reconocimiento que se hace por la fanfarronería, por la exageración, porque busca el aplauso de los demás, el reconocimiento de los demás. Entonces se satisface en eso. El orgulloso, el soberbio en extremo, es una persona que disfruta verse delante de los demás con esa autoconcepción de
de persona más grande y más importante que los demás, pero también disfruta conforme a eso el desprecio de los demás. O sea, su goce está en su maquinación mental, en su mente fría, altiva, inflada, pero también ese desprecio que produce en los demás también le produce a él satisfacción. Cuando miramos, hermano, el pecado de Satanás, ese es el pecado de Satanás, el pecado del orgullo en un alto ejercicio, la soberbia en un alto ejercicio del orgullo. Él disfruta y de hecho su espíritu, el corazón del enemigo se alimenta de eso, el desprecio que se siente por él, el desprecio que Dios tiene por él, el desprecio que los hombres o que los seres espirituales sienten por él, termina siendo como un combustible para repotenciar su comportamiento. Es lo que se llama la crapulencia en la maldad. Usted lo puede ver en cierto tipo de delincuentes que disfrutan ser señalados o reconocidos como un ser despreciable. Cuando despiertan el desprecio de la sociedad, el desprecio de sus familias, el desprecio de Dios mismo, eso les produce satisfacción. La gravedad de esto, hermano, es que estamos hablando de personas que, por eso siempre marco la diferencia. Cuando esto ocurre en el entorno, en el contexto de la impiedad, de lo que los hombres caídos hacen, de lo que la persona que no tiene a Dios o que no va a una iglesia hace, pues podría ser algo absolutamente normal. Pero lo preocupante o lo que nos convoca a la afinación de nuestro discernimiento es que estas cosas pasan dentro de la iglesia. Y aquí hay un problema, hermano, que nosotros tenemos que resolver y que Dios nos da la capacidad de resolverlo, y es poder lograr que nuestro discernimiento sea agudo. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, por el poco discernimiento, se considera que esta persona que se autoconcibe grande, se autoconcibe como tremenda, se autoconcibe como, en el lenguaje del cristianismo, como una persona usada por Dios grandemente. Entonces, muchos que tienen poco discernimiento pueden creer que eso es cierto y que esa persona debe estar puesto en un lugar de eminencia. Y terminan, y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque muchas veces enriquecen su soberbia estas personas, porque efectivamente hay dones que están allí actuando en la persona, llamados que están actuando en la persona y que parecieran que son del agrado de Dios. Voy a explicar algo que voy a tomar un ejemplo de la palabra. Cuando usted mira la vida de Saúl fue un hombre que que logró despertar el desprecio de Dios precisamente por su soberbia y por su orgullo. Pero aún siendo soberbio y orgulloso, era el rey de Israel. Y aún siendo soberbio y orgulloso, fue una persona que incluso llegó a profetizar. Se movió profecía en Saúl y también poder de Dios en Saúl, pero eso no significaba que fuera una persona del agrado de Dios, que fuera una persona conforme al corazón de Dios, como sí lo fue su sucesor llamado el rey David. Entonces aquí hay un peligro grande, porque en esa dinámica logramos ver gente de estas características, hermano, tan tremendas, tan letales, espiritualmente hablando, que vemos personas que actúan en ministerios proféticos, en ministerios apostólicos, como pastores, como jefes de misión, con estas características. Terrible. Sí, terrible. Porque el vanaglorioso es una parafernalia, pero la construcción del soberbio y el orgulloso es algo mucho más complejo y mucho más peligroso. El daño que se ocasiona a nivel del cuerpo, a nivel de la salud espiritual de la iglesia, es mucho más letal. ¿Correcto?
En ese sentido, hermano, en el Nuevo Testamento, esta palabra tiene una carga espiritual muy seria. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a Santiago. Un momento vamos a la palabra Santiago capítulo 4, versículo 6. Miren lo que dice la palabra. Santiago 4, versículo 6. Miren lo que dice. Dice la palabra aquí. Que era lo que yo les decía. Dice, pero Él da mayor gracia, dice. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Miren esto, dice en el versículo 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nosotros miramos estas cosas, hermano, sobre todo el versículo 7 lo miramos generalmente aislado, porque sencillamente caemos en una concepción de que nosotros tenemos que resistir al diablo. Pero cuando miramos el contexto de esta palabra, nos está dando una herramienta poderosa, que en este caso particular es la más poderosa. ¿Cómo resisto al diablo? Resistiendo nosotros, despreciando la soberbia, abrigándonos, abrazando la humildad. Cuando usted abraza la humildad, cuando usted desprecia la soberbia, cuando usted lo ve como algo absolutamente aborrecible, despreciable, nada anhelable, nada codiciable, usted se nutre y se ejercita en la humildad, es la forma correcta en la que usted resiste al diablo. O sea, Dios nos está diciendo que el diablo tiene una especial observación por aquellos que incuban en su corazón o que consideran cualquier tipo de actitud o desarrollo o ejercitación en la soberbia. Hay que tener cuidado con eso. Cuando usted se resiste a través de la humildad a esto, llega un momento en que el diablo huye de usted. Correcto, estoy dándole una herramienta espiritual. Mire lo que dice, hermano, en Primera de Pedro 5, versículo 5. Mire lo que dice, hermano. Dice la palabra allí. Mire lo que dice. Está hablando a los jóvenes de la iglesia. Dice, a los jóvenes, oiga esto. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Oiga esto. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice. Está dando fórmulas, herramientas para ejercitarnos, no solamente para despertar el agrado de Dios, sino para resistir la tentación del diablo. O sea, Dios lo va a tentar a usted para que usted considere para su vida, para su desarrollo en el cristianismo, en el servicio a Dios, en el ministerio, la soberbia. Dice el versículo 6, mire, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahí está la fórmula, hermano. Y sigue diciendo allí en el estudio, dice, entonces la palabra cuando dice que Dios resiste a los soberbios, o sea, a los hiperefanos, cuando Dios resiste a los hiperefanos y da gracia a los humildes, describe a alguien que se ha colocado en una posición tan alta en su propia mente que cree que no necesita ni de los hombres ni de Dios. Miren esto, es el pecado de Satanás. Satanás un día, y que el Señor lo reprenda, mencionamos el nombre, pero que el Señor lo reprenda, como dice la palabra. Él un día dijo, no necesito de Dios ni de mis pares. No necesito de Dios. Es un error pensar, porque no es bíblico que él o sea, algunos con ignorancia pueden decir que él combatió a Dios para tumbarlo. No, Satanás no actuó con ese alto nivel de torpeza. Pero sí la palabra dice que él quiso construir un reino en otro lugar, paralelo, simultáneo al reino de Dios. Sí, ya declarando, obviamente, que no necesita de Dios ni de sus pares. ¿Correcto?
Entonces la persona, ya hablando de los hombres, la persona soberbia ya es tan grande, ya está tan tremenda que no necesita de Dios. Yo a veces pienso, hermano, en ciertos ejercicios intelectuales, teológicos y religiosos a los que a veces llegan ciertos hombres. Llenan tanto de cierta información sus cabezas, sus pensamientos, que piensan que ya tienen un conocimiento pleno. Cuando una persona comienza a decir arrogantemente que ya tiene un conocimiento muy alto de Dios y trata como de insinuar que ese es el tope del conocimiento, es una persona que ya usted va a ver que está actuando con alto nivel de soberbia y de orgullo. Y cuando ve que otros se mueven en un nivel de poder en el que él no se mueve o un nivel de conocimiento en el que él no se mueve, disparan para negar y combatir eso que otros viven en su relación con Dios. Peligroso esto, hermano. Peligroso esto. Esta es la actitud de una persona excesivamente orgullosa. Ya no necesita de Dios. Cree que ya alcanzó las cosas. Cree que su nivel de oración es a tope, que su nivel de gloria en el que camina con Dios está ya en lo más alto, que su nivel de conocimiento ya llegó al límite correcto. Es muy peligroso esto. Es muy peligroso esto, ¿sí? Entonces, si juntamos las tres palabras que hemos analizado en este versículo, vemos una degradación perfecta del carácter humano. ¿Sí? Perdón, aquí está haciendo una relación o sea, logramos identificar un comportamiento progresivo del que actúa con impiedad o del que aparenta piedad mentirosamente, como lo dice ese pasaje bíblico. Entonces hemos hablado del avaro, ¿sí? Ya hablamos del avaro, hablamos hace 8 días del vanaglorioso. Es como una especie de crecimiento el avaro, el que ama las cosas materiales, el que ama los tesoros terrenales, el vanaglorioso, el fanfarrón, el charlatán que exagera sus capacidades, las cosas que tiene. Y estamos hablando ya del soberbio, es como un crecimiento, un crecimiento exponencial. Desprecia activamente a los demás creyéndose superior a todos e incluso ya ni siquiera llega a considerar la necesidad ya tan notoria de Dios, ¿correcto? Se cree superior a todos. Esto lo vemos, hermano, que actúa dentro de la iglesia. Esa es la parte peligrosa. Pero entonces, hermano, para terminar, es algo que tenemos que combatir todos los días de nuestra vida. Amén. Nuestro referente y en lo que tenemos que nutrirnos todos los días, alimentarnos todos los días y que hace parte de nuestra edificación diaria es trabajar en ser hombres humildes. El apóstol Pablo decía algo muy importante. ¿Quién como el apóstol Pablo? Si hablamos en términos bíblicos y de testimonio bíblico, es el apóstol más grande de todos. No sé si a nivel de poder, de manifestaciones de poder, son cosas que, pues obviamente es un balance que la Biblia no hace. Y no es importante, hermano. Pero el apóstol Pablo, siendo un apóstol tan tremendo como lo fue, él dice cosas muy importantes para la exaltación de la humildad por encima de la soberbia. Dice, cada día muero, dice. Dice, cada día muero. Ese cada día muero es el ejercicio de la resistencia a la soberbia. ¿Qué es morir? Resistirme a la soberbia. No le puedo dar lugar a la soberbia. No le puedo dar lugar al orgullo. Dice, no vivo más yo, sino Cristo vive en mí. Mi trabajo diario para enriquecer la humildad es
tengo que ser como Cristo. Y otra cosa muy importante que dice el apóstol Pablo, entre más grande espiritualmente, más pequeño como hombre. Aquí hay una matemática espiritual, hermano, que es muy extraña. No es muy normal verla en cierto tipo de siervos. Generalmente uno lo que ve en hombres que en un punto de la vida cristiana o de su ejercicio ministerial son muy usados por Dios, es ver que aparece o se vuelve muy grande la figura del hombre. Y usted puede ver que son ministerios que todavía, son los que todavía se mueven el don y la unción, pero ahí hay un peligro latente para esas personas y para las personas que los observan a ellos. Lo que Dios quiere, hermano, es lo que el apóstol Pablo dice. Entre más crezca usted en Dios, entre más grande, entre más crecimiento, más musculatura, más envergadura espiritual usted vaya adquiriendo en el mundo espiritual, es donde lo reconoce. En el mundo delante de Dios y delante de los testigos espirituales. La grandeza está allí. Pero la matemática espiritual dice que para usted contrarrestar los peligros de la soberbia y del orgullo, usted tiene que ser delante de los hombres imperceptible o de bajo perfil, pequeño para los hombres, no grande para los hombres, pequeño. Hay que tener mucho cuidado con esto. Una persona de gran uso debe ser una persona muy muerta, muy de oración, muy de ayuno. No tiene que huirle a la fama, tiene que huirle al tapete rojo. Algunos dirán, pero si están los dones y actúan y hay sanidades y milagros, la fama lo persigue, pero siempre usted vea la actitud del Señor Jesucristo, siempre huyó de la fama. Siempre tenía él una actitud y una palabra completamente quirúrgica para combatir eso. Le voy a poner un ejemplo. Las multitudes que le seguían, a las que alimentó, ¿no? Una de las cosas que más le gusta a la gente es que le aseguren su pan diario. Cuando él hace el milagro de los panes y los peces, la fama del Señor, curiosamente, ¿no? Porque él llevaban enfermos, él les llevaban personas para liberaciones, él predicaba la palabra, milagros, operaban poder inigualable. Pero curiosamente se volvió muy exponencial su prestigio cuando multiplicó los panes y los peces, porque estaban viendo a un hombre que estaba asegurando el porvenir financiero de miles de personas. Cuando él ve esto, él lanza una palabra tremenda, dispersadora. Él dice, ustedes me siguen porque yo los alimenté. Pero dice el Señor, pero el que no come mi carne ni bebe mi sangre no tiene parte conmigo. La palabra nos enseña que esa fue una palabra dispersadora. Contrarrestó el peligro de la fama que trae orgullo y soberbia. Hay que tener mucho cuidado con esto, hermano. Hay que tener mucho cuidado con esto. Si Dios le da un uso especial a usted y usted comienza a ver en usted un ejercicio de la unción, combata la soberbia. No permita, no la acepte. El halago de los hombres, cuidado con el peligro, la tentación. Resista al diablo, dice la palabra, y él huirá de vosotros. Vamos a orar, mis hermanos amados, para finalizar y para que nosotros vayamos a meditar en todo esto que hoy Dios nos ha enseñado. Bendito Señor de gloria y poder, te damos gracias en esta hora. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Padre. Qué tremendo esto, Señor, de las personas soberbias, Señor, o de la soberbia, Señor. Qué peligro tan grande, Señor. Señor, maravilloso, tu palabra nos ha enseñado, el estudio nos ha enseñado que el hiperefano, Señor, el soberbio, es el que se ejercita en la más alta calificación del orgullo. Tremendo esto.
es el corazón mismo del enemigo, Señor. Guárdanos de este mal, Señor. Queremos pedir perdón si en algún punto hemos actuado con soberbia, con orgullo, con arrogancia, con altivez. Quita esto de nosotros. Demuele estos pilotes. Todo, no quede nada de esto en el nombre de Jesús. Y nos doblegamos delante de ti, Señor. Y nos humillamos delante de ti. Señor, nada somos. Es por la gracia que nos movemos. Es por la gracia que nos ha salvado. Es por la gracia, Señor, que hoy tenemos una oportunidad de servirte, de caminar, de pedir tu espíritu y recibirlo. Es por la gracia de tu sacrificio, de la obra que hiciste en la cruz, Señor. Y después de ella resucitaste. Gracias por esto. Ayúdanos, Dios. No permitas, Señor, que nosotros seamos efervescentes, que se infle nuestro pecho, que seamos presa del orgullo, ni de la altivez, ni de la arrogancia, ni de la soberbia. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Señor, y pedimos que esta palabra quede grabada en nuestros corazones. Allí rinda fruto rebosante, abundante, Señor. Provechoso para nosotros y para miles, para muchas personas, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, nosotros con tu autoridad atamos todo espíritu maligno que se ha levantado en contra de nosotros, de la iglesia, de las congregaciones, de tus siervos, Señor. Todo esto se ha atado y echado al abismo en el nombre de Jesús. Y en esta hora, Señor, toda arma también que se ha levantado en contra de nosotros, destruida sea, Señor. Sé tú nuestro sanador, Señor. Sana nuestros cuerpos, nuestras mentes, alma, espíritu. Sé tú nuestro proveedor, Señor. Llena nuestros lagares, nuestras despensas, nuestras alacenas. Nuestros lugares de reserva sean llenados y rebosantes. Ahí va los dones, Señor. Pero especialmente seamos nosotros, Señor, exponentes. Seamos nosotros ejemplo notorio del fruto del Espíritu, Señor. Que nuestros nombres estén allí, que el agrado en el libro de la vida allí conservado, Dios, y que el agrado tuyo sea siempre nuestra prioridad y el ejercicio de la humildad en el nombre de Jesús. Señor, lleva a mis hermanos en paz, en bendición. Señor, que practiquen estas cosas y que agraden y endulce tu corazón. En el nombre de Jesucristo. Te damos gracias por esta noche. Atamos toda retaliación y venganza, furia de las tinieblas. Oramos, Señor, para que tu Chequiná, tu columna de fuego, tu reino se mueva a favor de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Bendice Colombia. Líbrala con tu diestra justicia de los que quieren destruir las naciones, Señor, y trae un avivamiento a nuestro país. Trae un avivamiento a la iglesia en el nombre de Jesús. Y oramos esta noche también atando todo espíritu que atenta contra la paz, todo espíritu de tormento. Todo esto lo atamos y lo echamos al abismo, todo espíritu de destrucción, desolación, accidente, calamidad, muerte, todo esto lo atamos y lo echamos al abismo, todo caballero de la noche y de Morfeo lo atamos y lo echamos al abismo y oramos, Señor, como hizo Jabes, que tú nos bendigas, que ensanchen nuestros territorios, que tu mano esté con nosotros y nos libres de todo mal para que no nos dañe, y como oró Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, Señor, alces tu rostro sobre nosotros y coloca en nosotros paz, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, para tu gloria y honra. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo para todos. Nos vemos el domingo. Dios les bendiga.